¿Qué pasa, amigos? Muy buenas, saludamos a los amigos, Hugo. Estamos aquí con mi hijo Hugo, ya como bien sabéis, los que me seguís en el canal. Y mirad qué zona más chula, Hugo. Ya sabéis que me encanta grabar vídeos aquí en esta zona tan bonita. Y nada, hoy vamos a hablar un poquito de la moto. Hugo nos va a hacer de cámara hoy también, ¿vale? Y os enseño algunas cositas de esta bestia, de esta 650 MT, de algunas dudas que hay y que he dicho mal en la presentación del vídeo. Así que nada, como os digo, ahora Hugo me va a coger la cámara y os voy a explicar algunas cositas, algunos detalles de esta 650 MT, que la verdad que es una preciosidad. Así que nada, le dejamos la cámara a Hugo. Venga, Hugo, coge la cámara. Ahí, bien. Sí. Bueno, chicos, lo primero, la presentación que habéis visto el otro día de esta MT, muchos me habéis dicho, y evidentemente tuve una cagada, ¿vale? Y es que esta moto no es una moto, o sea, no es un motor KTM, como dije en la presentación del vídeo, ¿vale? Es un motor Kawasaki, ¿vale? ¿Por qué dije esto? Pues porque ya sabéis que probamos las MT 800, la Touring, la Sport, y bueno, pues aquellas venían con motor KTM, evidentemente, y esta también, como esta F-Moto, es la hermana pequeña de la 800, ¿vale? Como bien sabéis, pues se me metió en la cabeza que era motor KTM, y en la presentación del vídeo varias veces dije que este motor era motor KTM, ¿vale? Y siento deciros que no es así. Este motor es un motor Kawasaki, que va que te cagas, ya os lo digo, es un motor muy nervioso, pero rectifico, porque muchos en comentarios en la presentación de ese vídeo me dijisteis, ¿no? Y luego también estuve el otro día, casualidad, fui a Motos Batanero y había un suscriptor del canal, que te mando desde aquí un saludo, que estuvimos hablando, te mando un saludo, y también me dijo, viendo el vídeo se dio cuenta de que este motor no era un KTM, y evidentemente no es un KTM, ¿vale? Pero bueno, rectifico, somos humanos, tenemos derecho a confundirnos, y gracias a todos los que habéis comentado, porque siempre cuando hacemos vídeos yo nunca preparo nada, yo hablo espontáneamente, ¿vale? Y pues evidentemente nos equivocamos, esto está claro, ¿vale? Entonces, dicho esto, queda claro que este motor es un motor Kawasaki, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de algunas cositas de esta moto que no me han gustado. A ver, llevamos unos 600 kilómetros, llevamos pocos kilómetros y todavía nos falta mucha carretera y bueno, pero a primera vista hay ya cosas, hay detalles pues que me he dado cuenta de que no me gustan de esta moto. Pues como todas las motos tienen cositas, por esos detalles no vamos a dejar de comprar esta preciosa moto, pero como bien sabéis, pues hay cosas que se podrían mejorar, evidentemente. Uno de ellos es que esta moto no trae pata central, o sea, caballete central, ¿vale? Esta moto no trae caballete central, solo trae pata lateral, ¿vale? Como podéis observar, solo trae pata lateral. No tenemos caballete central. Yo esto ya lo sabía, ¿vale, chicos? Esto yo ya lo sabía. Cuando compré esta moto, ya sabía que esta moto no traía caballete central. Y sí que es verdad que a mí me gustan las motos con caballete central. Esto no es un problema, pero bueno, os estoy diciendo las cosas que no me gustan de la moto, entre comillas, ¿vale? Insisto, no vamos a dejar de comprar esta preciosa moto por esos detalles. Lo bueno de la pata del caballete central es que tiene solución, se le puede poner un caballete central. Así como a lo mejor en otras motos, no lo sé, este dato no os lo puedo decir seguro, a lo mejor en otras motos no hay opción de poner el caballete central, en esta moto sí que hay opción de poner caballete central, ¿vale? Se vende y queda perfectamente, ¿vale? Entonces bueno, yo estoy barajando si ponerlo o no ponerlo. Mi idea sería que sí, pero ya os lo digo. El otro día con el suscriptor este que estuve hablando, justo salía de Motos Batanero y se lo acaban de instalar. Me lo estuvo enseñando, la verdad que es una gozada, lo que decía él. Al final, pues cuando necesitamos engrasar la cadena y muchas más cosas, pues tener un caballete central que puedas tener la moto levantada a la rueda trasera y la moto totalmente centrada es un punto extra, por lo menos a mí me gusta, porque muchas veces vas a aparcar, la moto se nos inclina, en el garaje también, y bueno, yo ya os digo, lo estoy barajeando, ¿qué hacer? Entonces bueno, ahí lo dejo. Otra cosa, ponte aquí, Hugo, ponte aquí que se nos vea bien, me voy a montar en la moto. Otra cosa que no me gusta de esta moto, desde el primer día ya me di cuenta, es que para poner esta pata de cabra, el ingeniero que ha hecho esto es un poco, ya sabéis que siempre no lleva a gusto de todo el mundo, pero os voy a demostrar que poner esta pata no es nada cómodo, ¿vale? Me monto en la moto, tú coge bien la toma U, ¿vale? Fijaos, para quitarlo no hay ningún problema, ¿vale? Yo ahora estoy aquí y yo ahora quiero poner la pata de cabra,
perdón, la pata de cabra, ¿vale? Y, vale, ¿qué hacemos? Tiro para aquí, pero enfoca aquí, aquí abajo, ¿ves? Me está pegando el reposapiés. Mirad, al hacer así, ya me está pegando. O sea, esto es una mierda pinchar un palo, chicos, fijaos, ¿eh? O sea, no tengo opción de... A ver, si lo hago así, pero muy mal. Fijaos, hago así y fijaos, me pegan toda la espinilla. O sea, esto es un sistema de mierda de CC Moto, lo tengo que decir así. No sé si de otras motos pasará, pero es que fijaos qué sistema. O sea, yo me dejo aquí la vida, chicos, ¿eh? Tira para atrás, Hugo, para que me vean ahora, ¿vale? Entonces, ¿se ha visto claro, no, Hugo? La grabación. Sí. El sistema cómo es, ¿eh? Entonces, tienes que coger, arquear mucho, arquear y sacas. Y sí que la sacas. Sacas perfectamente. Pero, coño, para quitar, se quita mejor, ¿vale? Porque con la punta del pie hacemos así y no tenemos problema. El problema es para sacarla, ¿ves? Tienes que hacerlo con el talón desde atrás y estirar mucho. A ver, sí que es cierto que a lo mejor el problema es que yo también, al medir 1,67, ahora que me estoy dando cuenta, puede ser que si tienes pierna más larga y mides más, entiendo que a lo mejor vas a poder, claro, seguramente que sea eso. Para los que somos más bajitos, esto es un problema. Seguramente que para los que seáis más altos no tenéis este problema porque os va a dar la pierna más larga y vais a poder avanzar. Pero ya veis aquí, si eres bajito como yo, 1,67 o más bajito, pues al hacer esto, fijaos, es que te pega y te dejas la espinilla aquí, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues yo veo este problema, la verdad que veo este problema. Cada vez que voy a poner esto, me entra la risa. Ya veis que luego para quitar nada, para quitar con la punta, perfecto. Así que bueno, nada, lo dejo ahí, sin más ese detalle. Pero pensaba que iba a ser un problema en general. Déjame en comentarios si quieres, si tú este problema tienes esta moto, no lo tienes. Y si es porque tienes una estatura más de 1,70, porque a lo mejor sí que es verdad que, insisto, al tener pierna más larga, este problema tú no llegas a tenerlo. Seguramente que no, ¿eh? Pero ya veis que a mí me pega, vamos, es que si por ejemplo lo haces rápido, yo me acuerdo el primer día que cogí esta moto, fui a bajar la pata y ¡plapa! Me pegó un tortazo aquí en la espinilla que flipé, ¿eh? Porque ahora ya como sé que me va a pegar, ando con cuidado y lo hago así, pero si no te das cuenta, lo vas a hacer así, sin más, o sea, te pegas un tortazo aquí con el escapié, pero cuidado, chicos, cuidado. Así que bueno, ese es el detalle que os quería decir. Otra cosa también que en algún vídeo creo que os he dicho, las barras laterales ya veis que vienen totalmente de serie, ¿vale? La verdad que viene reforzada súper bien. He comprado unos topes para aquí, como la XR5 Montana que compré también. Vamos a poner aquí unos topes que ya los tengo comprados y ya me han llegado, pero tengo que coger tiempo. Hemos comprado esto, algunos adhesivos para las llantas también, para cuando se nos caiga la moto, que ojalá que no, pero se nos puede caer, pues digamos, no marquemos estas preciosas barras, ¿vale? Porque al final son para eso, son para si se cae, que golpeen. Pero bueno, si no cuesta nada, son unos tacos muy baratos que se ponen aquí, unos topes de plástico, y quieras o no, si se cae por lo que sea, coño, pues que no rocemos la barra, es una pena. A mí por lo menos en ese aspecto me da pena. Y otra cosa buena que tienen estas barras, normalmente las barras suelen ser así, estas dos de aquí, esta y esta, pero esta ya veis que sobresale aquí un montón. Entonces el puntazo de esta moto es que podemos ir. El otro día hice un vídeo motolog, no sé si lo habré subido ya. Sí que es verdad que para ir con zapatillas a partir de 100 por hora vibra un poco, pero fijaos la postura, si está viendo ahí, no viendo Hugo. Fijaos la postura de conducción. O sea, si te aburres, que en esta moto también dije que la posición de los reposapiés para mí van un pelín atrasados. Entiendo que bueno, el diseño es así. Para hacer off-road, ya os he dicho que no es una moto que está enfocada para ello. Se puede ir en off-road sin ningún tipo de problema. De hecho, todavía no la hemos metido. Algún día la meteremos en alguna pista. Pero ya os he dicho que no es una moto enfocada para eso. Ni por neumáticos, ni por recorridos de horquilla, ni demás. Pero se puede meter perfectamente, ¿vale? No digo que te vais a meter entre piedras grandes, pero para pistas con piedras la meteremos seguro, ¿vale? Y lo de las barras me parece un puntazo, ya os digo. Podemos ir así, conduciendo, tipo custom. Y os digo la verdad, la postura de las piernas se relaja mucho, porque muchas veces vamos conduciendo así, ya sabéis que se nos cargan las piernas, tenemos que ir soltando en carretera. Pues bueno, con estas barras te da la opción de ir cómodamente con los pies así, o puedes ir así. ¿Se ve bien ahí, Hugo? Fijaos, se va perfectamente, puedes ir conduciendo tranquilamente así. Sí que es cierto que esta prueba yo solamente la he hecho de momento con zapatillas. No he usado las botas de
las botas que uso actualmente para andar en carretera y demás. Y sí que es verdad que con zapatillas a partir de 90-100 por hora empieza a vibrar, porque claro, fijaos que las barras van atadas al chasis de la moto y el motor va ahí y transmite una vibración. Entonces vibra un poquito, no al ojo, pero sí que al tacto vibran, y a partir de 90-100 vibra, como os digo, y claro, y molesta un poco, te hace como cosquillas, esa vibración es un hormigueo. Entonces claro, con zapatillas se nota bastante. Con botas no he probado, yo os digo, tengo que probar así con la bota, no me hace ese hormigueo, esa cosquilla, pero fijaos la comodidad que te da estas barras, tanto así como así. O sea, os lo digo de verdad, que se va genial, ¿eh? Luego otra cosa os puedo decir, déjame la cámara un momento. Cojo la cámara. Un momento, al enseñaros amigos, esto ya lo sabéis, lo del tema de la pantalla TFT, de la iluminación, o sea, con el sol. Es cierto, y esto pasa en más motos, chicos, esto a mí me ha pasado, chicos, ¿vale? Esto a mí me ha pasado también en mi BMW R1250, con la pantalla TFT me pasaba esto. Normalmente con las pantallas TFT, cuando te pega el sol muy directo, el sol te pega ahí, la pantalla se deja de ver, ¿vale? Un segundo, 2 segundos o donde pille, pero sí que es verdad que estas pantallas, depende cómo le pegue, pues te quedas ciego, sin pantalla. A mí me ha pasado ahora que veníamos hace un momento con Hugo, veníamos de ruta, nos ha pillado el sol, ¡pum!, en 2 zonas que nos pegaba ahí, nada, durante 4 o 5 segundos y no se veía nada, o sea, esto pasaba. Sí que es verdad que ahora han sacado otras pantallas con, no sé cómo le llaman, un sistema, pero esta pantalla, también he de decir que en ese aspecto, otra cosa que no me gusta, que esto pasa mucho en las pantallas TFT. Yo os digo, en mi R1250 me pasaba esto también, y estamos hablando de motos de 20 y pico mil euros, ya no es una moto de 7000 como esta, ¿vale? Entonces también lo dejo ahí. Pero sí que es cierto que esta pantalla tiene mucha información, como os digo, tiene un montón de cositas, pero si le pega el sol de lleno en muchas zonas, se queda ciega, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Luego la pantalla es una pocholada. Ahora estamos en modo eco, yo os enseñé el otro día, creo. Cambiamos el modo a modo Sport, Luego un suscriptor también me preguntó ayer si esta tenemos 604 kilómetros hasta los 1000, hay que hacer rodaje, ya sabéis. El otro día me preguntó un suscriptor si esta pantalla tenía lo de la temperatura exterior. Y os digo la verdad, no he enredado mucho, pero a priori no trae temperatura exterior. O sea, desde aquí te contesto, ¿vale?, a tu pregunta. Yo no le veo que tenga temperatura exterior que nos marque en la pantalla. Ya os digo, no he entrado en configuración porque aquí tenemos los botones para entrar en las funciones. Aquí creo que hay que pulsar unos segundos, que ya no me acuerdo muy bien cómo era esto. Navegación, teléfono, ajustes. No me acuerdo, pero yo creo que a priori no va a tener temperatura exterior, ¿vale, chicos? Si queréis alguno me lo queréis comentar, ya os digo. No, todavía no me he puesto con el tema de la pantalla, no me he puesto, eso es cierto, y no os puedo dar ese dato exacto, pero a priori yo creo que no, porque si no me marcaría ahí enseguida la temperatura exterior. Entonces, contestando a tu pregunta, este suscriptor no tiene, para mi entender, temperatura exterior. Luego lo que os dije, la pantalla, esta pantalla se puede regular, pues tipo a mi antigua BMW, con estas mariposas. Sí que es verdad que la BMW R1250 tenía aquí una ruedecita, y con esa ruedecita ya subíamos y bajábamos. Esta lleva 2, giramos una derechas y otra inversas. Esta va para el otro lado, a ver, un momento, eso es para aquí, y podemos subir la pantalla en 2 posiciones, que os dije el otro día. Ahora estoy con una mano, ¿veis? Esa es una posición. Voy a sacar esto con una mano y no puedo, ¿vale? Porque también me habéis preguntado. Y bueno, ahí tenéis la posición más alta, que nos tapa mucho. La verdad que en la posición más baja ya la moto tapa, os lo aseguro. Yo de hecho el primer día sí que anduve hice una ruta más larga y anduve con la pantalla más alta, pero por probarla. Pero sí que es cierto que yo estoy andando con la cúpula bajada a tope, ¿vale? Y aparte es una cúpula alta, ya veis. Y la posición más baja, la moto cao. Yo también mido unos 67 y la moto tapa muy bien. Aparte de lo que os dije de los deflectores laterales, chicos, ya veis. O sea, el viento entra así, se desplaza hacia arriba y ya, vamos, tenemos el viento bastante hacia arriba, o sea, no nos pega casi nada en el casco, en esta posición, ya os digo, por mi estatura, pero si no, lo subimos. Y luego lo que os dije de los deflectores laterales hace que el viento entre y nos lo desplace hacia afuera, tanto de un lado como de otro,
Y estos huecos parece una tontería, que mi BMW también me acuerdo que llevaba aquí un sistema para tapar los laterales. Hay muchas motos que no tienen ese sistema y se nota un montón ese sistema de aerodinámica, que a lo mejor a muchos dice, va, pero es que eso queda feo. A mí, sinceramente, no me disgusta, no me parece que quede feo. Pero sí que se nota un montón la entrada de aire, o sea, cero, por aquí, porque muchas veces estos huecos hace que el aire entre y te pega directamente a tu pecho, ¿vale? Te pega directamente, aunque aquí nos tapa bastante, pero este aire que entra aquí, insisto, hace que nos tire todo el viento hacia afuera y se nota un montón. Luego también, no sé si os dije en algún vídeo anterior, el color de este blanco es un blanco perla, es un blanca perla. ¿Has visto, Hugo? Yo pensaba que era blanco, pero es un blanco perla. La GoPro no lo va a coger, pero es un blanco perla. Sí. No es un blanco normal, como puede ser, por ejemplo, el del casco. Un casco, por ejemplo. Esto es un blanco. Pues esta es un blanco perlao. Porque alguno también me ha preguntado, no sé si ves ahí la brillantina, ¿ves? Sí, tiene así como brillo. Eso es, tiene como el brillo, pero es un blanco perla, que hay muchos coches de Peugeot, Citroën, Audi, muchas marcas traen, pero yo hasta que no saqué la moto a la calle, la verdad que no me di cuenta, en el concesionario no me di cuenta cuando la cogí, pensaba que era un blanco y es un blanco, pero como os digo, alguno me ha preguntado, es un blanco perla muy chulo, ¿vale? Y de momento es lo que os puedo decir. Bueno, ya veis que hemos puesto las maletas. El otro día me imagino que ya habréis visto el vídeo de presentación de las maletas. A Hugo le gustan mucho las maletas, ¿a que sí, Hugo? Le han gustado muchos. Yo ya os dije que en ese vídeo que es una maleta que ya he probado y la verdad que las maletas son una gozada. Estéticamente me gustan mucho y son muy fáciles de quitar y de poner. El sistema es muy rápido, ya veis. Son tamaño XXL. Te entra un casco integral como el mío, fijaos que vamos con una visera grande tipo off-road, este es el de Hugo, ya veis, pero fijaos luego aquí también esta viserita que es mucho más larga y lo colocamos y entra el casco, hay que buscar la ubicación, pero entra perfectamente, ¿vale? O sea que son unas maletas muy agradecidas de la marca SAT, como os digo, que ya he probado. Así que nada, en principio iremos andando con ella más adelante y os diré algunas cosas más que no me puedan llegar a gustar de esta moto. Seguramente que haya alguna más, pero en principio lo que os he dicho, lo de la pata, que entiendo que es por mi estatura, viéndolo así, entiendo que sí. Ya me dejaréis en comentarios si alguno mide un poco más que yo, que los hay, hay gente que es muy alta, por supuesto. Y a ver si tiene esta moto y no tiene ese problema. Pero bueno, motor Kawasaki, chicos, va como un tiro la moto, ¿vale? Y estamos en rodaje, como os dije el otro día, así que en principio os voy a arrancar para que oigáis el sonido, porque la verdad que la moto suena, o sea, luego el escape de esta moto viene súper escondido, así como otras motos, el escape, ya sabéis, en muchas motos suele salir aquí a un lateral, normalmente las motos suelen salir, fijaos, viene aquí escondido, que casi ni se aprecia, va metido ahí abajo, en un color negro, y queda muy discreto, pero el sonido me encanta, o sea, os lo digo, ¿verdad? Cuando retenemos el gas, la moto pega ahí como unos peditos, o sea, muy bonito el sonido, A lo mejor hacemos aquí una toma, salimos con la moto para que me veáis cómo acelera y demás. Pasa que ya sabéis que luego en tiempo real la GoPro no saca el sonido igual, pero suena la moto. Tiene un sonido muy bonito, Ay, no he cerrado aquí las mariposas y las voy a perder. Vamos a hacer aquí una toma ahora con Hugo para que veáis cómo anda la moto, cómo sale un poquito y terminamos el vídeo por aquí, ¿vale? Así que esperad un segundo. Bueno amigos, nada, vamos a arrancar la moto. Damos aquí una vuelta para que veáis un poquito. Hay que aprovechar ahora que tenemos aquí la cámara, y así veis la moto. Hacemos un check control, que se cargue la bomba de gasolina y todo el rollo, ¿vale? Tiene un sonido adictivo, ¿vale? Adictivo. Mirad la moto, un poquito ayudo. Va como un cohete, chicos, os lo aseguro,
Como un cohete, Hugo, ¿eh? Sí. La verdad que tiene mucha fuerza, ¿eh? Uf. Este motor Kawasaki, que ahora lo digo bien, chicos, Kawasaki, te pide mucha guerra. La verdad que es, ya os dije en el vídeo, es un motor muy nervioso, ¿vale? No es un motor suave. Luego sí que en carretera, cuando la mantenemos a una velocidad de crucero, 120, 140, la velocidad que sea, la moto va muy bien, va muy fina. Pero en bajas marchas, la moto es muy nerviosa. Cuidado, chicos. Es una moto limitable para el carnet A2 también, ¿vale? La podéis limitar. Y la verdad que es un motor muy nervioso. O sea, si ves, ahora me paso de la pata, lo que os digo, voy a poner la pata y me pega. Tengo que andar con cuidado. Si no tenéis experiencia y cogéis esta moto, cuidado, porque lo que os digo, si la vais a limitar, me imagino que la moto irá más dócil. Pero os lo digo, verdad, que en bajas marchas la moto es muy nerviosa. Este motor es muy nervioso, O sea, enseguida se desboca. Hay que andar con el gas muy fino porque tiene muy mala leche. Y estamos en rodaje, Esto ya os lo he dicho más de una vez, chicos. Así que nada, en principio, esas son mis primeras impresiones que os quería comentar. Y os he contestado un poquito a las preguntas que me habéis hecho. Y luego, según vayamos haciendo más kilómetros, iremos hablando un poco más de ella y de alguna cosa más que no me pueda gustar. En principio, a lo mejor me dejo alguna cosa ahora mismo, pero bueno. Luego el detalle también déjame un poquito la cámara aquí. Esta moto ahora, la versión anterior, ya os dije que la versión anterior venía con pantalla analógica. Esta vez viene con la pantalla TFT. Y bueno, o digital, la pantalla antes, esta es una TFT. El tapón este es el tapón de la CF800 MT, ¿vale? Han cambiado el tapón, el tapón de antes era diferente, era más plano. Este tapón viene con un relieve y la diferencia de este tapón, déjame un poquito la cámara, Hugo. La diferencia de este tapón es que ahora se abre hacia adelante, que esto sí que me gusta. La versión anterior abríamos de aquí para atrás, ¿vale? Insertábamos la llave. ¿Qué quiere decir eso? En este aspecto me gusta porque antes, al abrir de aquí para atrás, tenías que meter la llave y cuando tienes la llave levantada no atinas bien a meter la llave. Porque la tapa la tienes aquí y si tú estás sentado para repostar, que yo siempre reposto sentado, normalmente es así, siempre que reposto sentado. Entonces, cuando abrimos la tapa hacia atrás, insisto, vas a meter la llave y no ves dónde tienes la llave, porque tú estás mirando desde aquí. Entonces, no ves patinar para meter la llave. La metes, pero ya me entiendes. Entonces, ahora, como han cambiado el sistema de tapa, la abrimos de frente y estás viendo perfectamente, insertas para abrir la tapa. Luego se abre hacia atrás y llenas, ¿vale? Pero este detalle también lo han cambiado en esta versión Euro 5, ¿vale? Parece una tontería lo de la tapa, pero bueno, a mí me gusta más que se abra así, la verdad, por el detalle que te deja ver más visión. Son detallitos que, bueno, están ahí y ahí lo dejamos, chicos. Nos falta por llegar también los paramanos, que ya veis que nos han llegado las maletas. Y bueno, la moto poco a poco irá vistiendo. Y bueno, esto es lo que os puedo enseñar. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Damos la vuelta a la cámara. Yo ahora me voy aquí con mi hijo Hugo. Vamos a hacer un role por aquí también, por la costa, como siempre, aprovechando el buen tiempo. Estamos ya en primavera y hay que disfrutar, chicos, con la familia, a poder ser siempre. Y en este caso compartimos afición también con Hugo, ¿verdad? Que nos gustan las motos, nos encantan. Marco también, todavía es pequeño, pero pronto Marco también empezará a montar esta moto. A partir de 7 años, todavía no puede montar Marco conmigo. Puede montar, pero no debe, ya me entendéis, Hugo ya montaba conmigo con 5 y medio, 6 ya montaba conmigo. A ver, por sitios intentábamos que no nos verían, ya me entendéis. Pero Marco ya está ya que quiere montar en esta preciosa MT. Y bueno, si la tenemos, que nunca se sabe, pues le montaremos aquí y haremos también vídeos con Marco. De momento ahora, con Hugo. Así que nada, chicos, nos despedimos de los amigos Hugo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo también. Es un vídeo más para el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo para todos, chicos. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós. Adiós.